Ok, buenas tardes, buenas noches, buenos días, de acuerdo a las latitudes, hermana Edanis. Dios la bendiga, bienvenida. Danis, hola, Hermanita hola, Danis. pon el Ok, tono. la semana pasada, el miércoles pasado, estuvimos estudiando el capítulo 3 de Génesis, por lo menos la primera parte del capítulo 3. Y veíamos, el hermano Roberto Miranda nos estaba enseñando, nos estaba explicando un poquito sobre la tentación de la serpiente a la mujer y decía que por qué la serpiente o Satanás no fue directamente con el hombre a tentarlo, sino que fue con la mujer. Y ciertamente él nos explicó y con mucha razón, la mujer es la ayuda idónea del hombre. Y nos ponía el ejemplo de una persona que tiene dificultad para caminar, que usa un bastón y el bastón sería como la ayuda idónea de ese hombre. Si el bastón se cae, él se cae también. Aquí la ayuda idónea del hombre era la mujer y él tenía que convencer a la mujer de que podía comer del fruto y el hombre caería solo, gracias a la mujer. Y fíjese que así sucedió. La mujer fue convencida por Satanás de que Dios no les estaba diciendo toda la verdad como era, aparentemente, porque les dice, no morirás. Y ella fue convencida por la serpiente y dice que el árbol era apetitoso a los ojos y un fruto que se veía apetitoso y por eso comió y dio a su marido comió. Y fíjese que él, a pesar de que el que recibió la ordenanza de Dios de que no comieran de ese árbol fue el hombre, pero no se ve que él haya dicho nada, por lo menos la Biblia no menciona que el hombre se haya opuesto a la mujer a decirle por qué vamos a comer del árbol si Dios nos había prohibido. Simplemente dice, el cual comió igual que ella. Y dice que sus ojos fueron abiertos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hoja de higuera para taparse. Y el hermano Roberto nos hablaba de eso, de las hojas de higuera que era algo muy básico, pues de un traje muy básico de lo que el hombre hacía cuando entra el pecado. O sea, se da cuenta que está desnudo, es muy básico lo que estás poniendo. Si hablábamos del pañal, que eran desechables, que cómo se lavaban las hojas, que era imposible. Pero cuando Dios toma el control, cuando Dios toma el control de la situación, ya Dios le hace trajes de pieles de animales, ya los viste con pieles de animales, ya es distinto la vestimenta que Dios le hace al hombre o a la mujer. El caso es que la que pecó primeramente fue la mujer, como dice el apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo, pero cuando Dios llama, no llama a la mujer primero, llama al hombre y el hombre se esconde. Y Dios le llama la atención. ¿Y por qué te escondes? O sea, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? Y él justificándose dice, la mujer que tú me diste. O sea, como echándole la culpa a Dios de que Dios es el culpable por haberle dado a esa mujer que lo convenció a él de que comiera del árbol. El caso es que el hombre es cabeza de hogar, es cabeza de la familia y Dios va a pedir cuentas es al varón, aunque la mujer sea la que te lleve a cometer el pecado, como el caso de Adán y Eva. Después la mujer se justifica diciendo que fue la serpiente que le engañó y ella comió y bueno, y por ahí fue la situación. Y como vemos en la lectura, hubo consecuencias de este pecado. El hombre estaba destinado a morir, a vivir eternamente, pero por el pecado que ellos cometieron, tenían que volver al polvo del cual habían sido hechos, se iban a morir. Igual tenían que trabajar, la mujer iba a parir con dolor, los niños. Y hubo consecuencias graves, y la consecuencia más grave fue que Dios los echó fuera de su presencia, los echó fuera del jardín y puso querubines, una espada encendida para que ellos no pudieran entrar y comer del árbol de la vida y vivieran para siempre. Y Dios no le permitió eso. Entonces hubo consecuencias graves para ellos, por el simple hecho de haber cometido un pecado, porque solamente cometieron uno, que fue desobedecer a Dios en cuanto a la orden que Dios le había dado de que no comieran de ese árbol que era prohibido. A pesar de que Dios fue el que puso el árbol ahí, pero les prohibió que comieran de ese árbol. Y ellos pecaron desobedeciendo a la palabra de Dios. Por sus obras pecaron por haber desobedecido a Dios. Si tiene algo que añadir, alguien quiere hacer un comentario, si no, pasamos por el hermano Roberto para que nos siga enseñando.
Ahora que están calladitos. Se quedaron Están dormidos. calladitos. Es hora de la siesta para los venezolanos y los Para los mexicanos también, ¿verdad? Bueno, yo quiero solamente aportar en cuanto a la tentación que lo mismo que en Génesis 3, como en Mateo 4, con Primera de Juan capítulo 2, verso 15 y 16, aparecen las tres avenidas del pecado: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Si ustedes notan, en el caso de, yo siempre digo así, es mal la forma en cómo me expreso, pero solamente quiero llamar la atención. Pero lo que quiero decir es que en Génesis 3, dice en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Note, era agradable a los ojos, era codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto. O sea, fue agradable a sus ojos, fue agradable a los deseos de la carne y la vanagloria, alcanzar sabiduría. A Jesús también le presentó esas tres tentaciones. La de los ojos le presentó las glorias, los deseos de la carne, el hambre que tenía, y luego le presentó también la vanagloria de la vida. Y el apóstol Juan dice eso, que esas tres avenidas del pecado siempre las ha usado el diablo para seducirnos. Y me llama la atención que en 2 Corintios capítulo 11, versículo 1 y 2, cuando el apóstol Pablo está hablando de falsos maestros, pero sin embargo le habla a la iglesia y le dice: temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, el punto que quiero presentar es que como Pablo dice que así como el diablo engañó a Eva, así también puede engañar a los corintios. O sea, ¿qué estamos hablando? Si los años que se cuentan de Génesis al Nuevo Testamento son 4,000 años, lo que estaba Pablo diciendo es que el diablo no ha cambiado su estrategia, porque le funciona y le funciona muy bien. O sea, usa la misma estrategia en todo momento. Lo usó con el Señor Jesús y Pablo dice que usa esa misma manera de atacar. O sea, hay tres maneras en que a nosotros nos roba la atención: lo que entra por nuestros ojos, lo que deseamos, y el anhelo de la fama, la popularidad o las vanaglorias de esta vida. Entonces, Eva cayó, fue seducida y también hizo ceder a Adán. Esa es una cosa, en cuanto a eso. La otra cosa que estaba pensando es que Dios le dijo a Adán y a Eva: no comas del árbol, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Un punto muy importante ahí. Pero lo que Dios no hizo fue esconder el árbol, no fue decirles que no existe árbol. O sea, no les negó la existencia de ese árbol, no lo ocultó, no lo puso en la más lejos del huerto para que no lo puedan tocar. Simplemente se los dejó ahí, les informó que existía ese árbol, y era la única limitación que Dios les puso. Si no, les dice: la libertad es coman de todo árbol. La limitación es de no. Las consecuencias: cuando comas de que te estoy diciendo que no lo hagas, ciertamente vas a morir. Y como el ser humano, teniendo tantas posibilidades de hacer las cosas y tanta libertad de hacer, ¿por qué volteamos a ver lo que está prohibido? ¿Por qué, teniendo tantas cosas para disfrutar, por qué le prestamos atención a lo que está prohibido? Y Adán, o sea, y en este caso Eva, se puso a conversar con la serpiente. O sea, es otro punto que, si ya sabía lo que Dios le había dicho, ¿para qué tener una conversación de esa naturaleza? Pero en la medida que empezamos a racionalizarle el pecado, hermanos, en la medida que empezamos a decir: bueno, sí está bien, no está mal, está mal, pero bueno, hay ciertas cosas, y empieza uno a racionalizar el pecado y se hace más fácil pecar, porque ya pensamos que
Sí es malo, pero no tan malo. Y fue lo que pasó con Eva. Y pecó. Y al pecar, murió espiritualmente. Después moriría físicamente, pero en ese momento murió espiritualmente. Estaba pensando en eso nada más en el capítulo 3. Muy bueno, Paquito, ¿algún otro comentario? Pues ha sido una tremenda introducción al capítulo 3, donde estamos estudiando. Yo quería, sin embargo, regresar a la creación, al capítulo 1, un segundito nada más, para ver la creación desde otra perspectiva de parte de la palabra de Dios. O sea, en Génesis capítulo 1 nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y el Espíritu andaba sobre la faz del abismo, que había desorden, y empezó la creación a decir todo lo que tenía que hacer para crear la creación. Pero el mismo Dios nos da otra perspectiva cuando Él habla directamente con Job. Quería que lo viéramos para entender más cuál es la razón por la cual Dios crea todo eso y nos lo hace saber a nosotros, qué es lo que Él espera de nosotros, por qué lo está haciendo. Y vamos ahí a Job 38, después de que los amigos de Job han estado diciendo algunas tonterías y Job mismo no ha dicho todo perfectamente bien, como debió de decir. Y interrumpe la conversación del último amigo, joven de Job, en el capítulo 38. Vamos a leer un poquito para saber y darnos cuenta con estas preguntas retóricas qué es lo que Dios quiere que entendamos de Él, de su naturaleza, de cómo es Él. O regresemos un poquito a la creación para darnos cuenta de qué tan grande es Dios y qué tan poderoso es Dios. Y eso vale la pena leerlo, aunque ya lo hemos leído antes, pero vamos a leerlo otra vez hoy. Vamos a leer el capítulo 38 y empieza a leer el que quiera. 5 o 6 versículos cada quien y así nos... Yo leo. Empieza otra vez, bueno. Desde el 38, ¿de dónde a dónde? El 1, bueno, ustedes unos 10 versículos. Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de lo impío es quitada de ello y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra,
Declara si sabes todo esto. Ok, vamos a parar ahí. ¿Qué nos hace pensar de nosotros mismos esta lectura? Lo que hemos leído hasta ahorita. ¿Qué nos hace pensar? Que no No tenemos, tenemos ningún tipo de participación en esa, en lo que hizo el Señor, en lo que hace el Señor. Ok, ¿qué más? Que Dios es todopoderoso Dios es todopoderoso. y Él puede hacer todas las cosas según su voluntad. Y Ok, que Dios cuando hace las cosas, Él tiene su propósito, su razón por la cual las hace y de cómo las hace. ok. ¿Qué más? Job le estaba preguntando a Dios, estaba buscando como un, ¿cómo se dice? Un árbitro que interviniera entre él y Dios y que, porque Job le quería preguntar y quería que Dios le contestara y Dios no le contestó igual que Job hubiera querido, pero le hace preguntas para mostrarle que Dios es todopoderoso y está en control de su creación, que Él es omnisciente. Job no sabe todo, pero Dios sí. Por eso le pregunta eso, le pregunta del poder. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba todo? O sea, tú no estabas, yo sí. ¿Cómo, a quién le pedí consejo? Pues tú no, a ti no, entonces yo soy todo omnisciente, o sea, no todo omnisciente es una, soy omnisciente. Entonces tendría que Job reconocer que Dios es todopoderoso, que está en control de todo y que sabe por qué hace las cosas. Job no sabía, pero Dios sí sabe por qué pasan las cosas. Que no Acá vemos. somos nadie para cuestionar lo que hace el Señor. Ok, No, primeramente también aquí el Señor le está diciendo, ¿por qué no me buscaste primero a mí? ¿Por qué no fui yo el primero que me buscaste en tus torbellinos, en tus dificultades? ¿Por qué escuchaste la voz de tus amigos? La sabiduría viene de mí. Si te imaginas tú todo lo que yo hice, o sea, es todo, ¿sabes? Sabes todo que y escuchaste primeramente la voz de tus amigos. interesante lo que dices, Fidelito. Sí, así es. Pasa que en el contexto, claro, Job en su situación, una situación muy difícil que estaba viviendo, él no podía comprender por qué le estaba pasando eso. Cuando los amigos vienen a supuestamente consolarlo, más bien lo juzgan y le dicen, algo tienes que haber hecho. O sea, eso no es normal lo que te está pasando. Algo tienes que haber hecho para que Dios te esté castigando. Y Job se defendía diciendo, yo no he hecho nada. Y entonces él quería como pedirle explicaciones a Dios de por qué estaba sucediendo eso. Y Dios cuando se le manifiesta de esta manera en el torbellino, es para decirle, ¿quién eres tú para pedirme explicaciones a mí? Eso es lo que estoy, o sea, yo estoy demasiado muy alto para que tú entiendas mis razones. O sea, yo estoy demasiado alto para que tú entiendas mis razones. Yo no tengo por qué darle explicaciones a ti de lo que sucedió, de lo que, por qué te están pasando eso. O sea, significa que uno tiene que confiar en Dios y aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea, porque Dios tiene un propósito, una razón por la cual está haciendo las cosas. Nosotros conocemos las razones porque la Biblia nos lo está revelando, pero en ese momento Job no lo conocía, no sabía qué es lo que estaba pasando. Él no entendía lo que estaba pasando. Pero Dios siempre, cuando algo sucede en las vidas de sus hijos, Él tiene una razón por la cual eso está sucediendo. Hay alguna razón. Y Dios siempre va a tener control para que las cosas salgan a nuestro favor. Siempre las cosas se hagan a nuestro favor, así como fueron para Job. A pesar de que él sufrió, pasó bastante penurias, tuvo una situación bastante difícil a punto de morir, pero Dios después lo recompensó grandemente por haber confiado en Dios, a pesar de que no entendía y le pedía explicaciones a Dios. Pero Dios entiende nuestra naturaleza, que somos polvo.
que somos como niños, que a veces pedimos o preguntamos cosas sin saber lo que estamos diciendo, lo que estamos pidiendo, lo que estamos hablando. Pues. Entonces Dios nos entiende y tiene paciencia para con nosotros, así como tuvo paciencia con Job también, por lo que estaba Sí, pidiendo. Agustinho, pero también tengo entendido que este fue uno de los, creo que es el primer libro escrito. O sea, Sí. nos vamos al tiempo y eso también nos lleva a nosotros a que Job se apresuró, ¿no? En todas estas cosas. Y creo que es uno de los libros más antiguos escritos. Si tengo entendido, y me lo pueden corregir. Basado en lo que es la parte de lo que es el tiempo, pues. El tiempo de las situaciones que pasaron. Eso también puede haber sucedido, ¿no? O sea, que se adelantó Job a todas estas cosas. Pero fíjese que Dios nunca le explica a Job por qué pasó todo eso. Dios nunca les dio la explicación. Simplemente le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el mundo, cuando yo puse límites, cuando todo? O sea, ¿dónde estabas tú? O sea, ¿por qué tú no confías en mí? Si yo estoy todopoderoso, yo sé por qué hago las cosas. O sea, Job tenía que seguir confiando en Dios a pesar de que no entendía lo que estaba pasando. Y era Es difícil. verdad, No, hermano. yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, al final aquí se dice cuál fue la finalidad de lo que le pasó a Job. Pues, la finalidad fue que el reto completamente Satanás con el Señor. Nosotros lo sabemos, pero Job lo sabía. No, en ese momento. Está escrito, Job no ¿no? lo sabía. En ese momento. Job nunca- Está escrito. O sea, nosotros lo sabemos porque Sí. tenemos escrito, pero Job no lo sabía. Y Job, a pesar por eso le pedía explicaciones a Dios, ¿por qué? Y es verdad, o sea, en su momento, en todo el libro, Job viene preguntando por qué le pasa eso y la respuesta de sus amigos no satisfacen a Job porque no tienen razón. Y Dios no le da una explicación, simplemente le dice la grandiosidad de Dios en su poder, en su omnisciencia. Y Job acepta eso, solamente acepta que Dios tiene razón, Dios sabe por qué, pero no le dice por qué Dios permitió que le pasara a Job eso. Ahora, como dice el hermano Agustín, nosotros sabemos lo que le pasó a Job, sabemos por qué le pasó, pero Job no supo. O sea, en su escenario, en su propio, él no supo, o sea, por qué estaba sufriendo lo que estaba sufriendo. Sin embargo, también es cierto que Job se mantuvo fiel a Dios, hermanos, porque Job no pecó, ni en el transcurso de su condición, no pecó, porque al final del camino, Dios le dice a los amigos de Job que lleven una ofrenda para que Job la presente a Dios, para que Dios les perdone a ellos, pero no a Job, porque Job no cometió pecado. Sí dijo, maldito el día que nací, y quién no lo iba a decir en esa condición, pero no, en ese punto no pecó, simplemente está expresando un estado de ánimo en el que se encuentra, que Dios no condena tampoco. Pero al final, Dios le dice, déjenme que se los leo, ahora pues, dice el capítulo 42, verso 8, ahora pues, le dice Dios a los amigos de Job, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocaustos por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Y fueron pues Elisab, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. O sea, Job vino a ser como Sin embargo, Job en su humildad se arrepintió, ¿no? Porque en el 42 él se arrepiente. Él dice, en el 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job no era perfecto, ¿verdad? Job no era perfecto y aunque no menciona ningún pecado específico, quizás el pecado era que estaba utilizando o buscando o escuchando la falsa enseñanza de sus amigos, ¿verdad? Estaba dejándose Incluso la de su mujer, ¿no?
sí, exacto. Bueno, él no escuchó a su mujer, pero como No, incluso escuchó, eso se fue oyó uno la de voz los de la mujer. problemas de Adán, por cierto. Adán sí escuchó a su mujer, ¿no? Y no es que no debemos escuchar a la mujer, es al revés, debemos hacerlo. Hay que Pero ser saber como que ella Job. también es sujeta a tentación. Bueno, lo que yo quería aclarar con esto era que la fuente de información es muy importante y toda la Biblia, empezando desde la creación y otra vez enfatizando la creación para Job, es para que vayamos a esa fuente de información, Bien. a la fuente de información verdadera, la única básica, la única que vale la pena. Tenemos que ir a la palabra, ¿verdad? En los evangelios dice, erráis, ¿por qué? Ignorando las escrituras. Porque ignoráis las escrituras, ¿verdad? Erráis porque ignoráis las escrituras. Y ese es el problema. Muchas veces, ¿verdad? Cuando tenemos problemas en la vida, vamos con los amigos o las amigas, ¿verdad? O la familia, y no vamos con Dios. No vamos con quien debemos de ir realmente para resolver el problema. Nos alejamos de Dios en vez de acercarnos a Dios. Entonces, el propósito de Génesis 1, ¿verdad? De hablar de la creación es darnos a nosotros a entender, ¿verdad? La verdadera fuente de información tan importante que es la palabra de Dios. Tu palabra es verdad, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿verdad? Entonces, solo quería decir eso. No estamos aquí para estudiar el libro de Job ahorita, estamos en Génesis. Así que vamos a regresar a Génesis después de ese pequeño paréntesis, entendiendo que Dios quiere que le sigan a Él, ¿verdad? Después de que han pecado, llega Jehová a buscarlos, ¿verdad? Y se están escondiendo porque están avergonzados. Y le dice, versículo 9 del capítulo 3, Jehová Dios le llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oigan bien. Según el versículo 7, ¿qué es lo que pasó con ellos cuando comieron? Sus ojos fueron Conocieron. abiertos. Se escondieron. Sus ojos fueron abiertos. Y se dieron Los ojos cuenta. ojos fueron fueron abiertos. abiertos y pusieron Fueron hojas de higuera. abiertos sus ojos, O sea, esas dos cosas. Oyeron la voz de Jehová, y ¿verdad? fueron abiertos. Se escondieron de la presencia de Jehová. Y Jehová les llama por nombre y les dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Me escondí. Pregunta, ¿eso era cierto? ¿Es sincero Adán lo que está diciendo? Sí, ellos estaban desnudos y no les daba pena. Y él había sido hecho por Dios y conocía a Dios, Jehová, y andaba con él, y andaba desnudo, y él y Eva andaban ahí, y ahora de repente le tiene miedo a Jehová. Ahí dice miedo, ¿no dice miedo? Todas las versiones dicen miedo, dicen otra cosa. Versículo 10. Tuve miedo, siempre dice. ¿Qué quiere decir tuvo miedo? Como se acordó de las consecuencias que Dios le había dado por comer del árbol. Ya él sabía que había comido del árbol. Entonces las consecuencias venían. O sea, Nos esperaba da un miedo castigo. cuando nos va a pasar algo. ¿Esperaba un castigo? Claro. ¿Por qué? Porque desobedeció. Supo que desobedeció. Porque se Entendió que desobedeció, ¿verdad? Entendió que desobedeció. Sí, Paco. No, estoy bien, hermano. Ok, estás bien. No, y toda Entonces, desobediencia tuvo que desobedecer. tiene una consecuencia.
Pero él nunca había sido castigado, ¿verdad? Pero, o Todo eso tiene una consecuencia. sea, ¿qué es lo que tenía Adán que es bueno? ¿Tenía fe? Sí, yo creo que ¿Tenía sí. fe? Claro. Tenía fe. Porque esperaba la consecuencia. Por eso tiene miedo. Pero hay que analizar esto, porque si no, o sea, cuando uno peca sin saber, no tiene miedo. Si tú no conoces la ley, no tienes miedo. ¿Correcto? O si sabes que la ley no tiene efecto, ¿verdad? No tienes miedo. Pero aquí tuvo miedo. Pero allí dice, ¿por qué tuvo miedo? Fíjate bien. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Porque había comido del árbol? ¿Del Escuchó fruto? la voz de Dios. No, pero aquí, ¿qué dice? Tuve miedo porque Miedo, estoy ¿por Porque qué? desobedeció la ordenanza que Dios le dio. ¿Pero qué dice ahí? Dice porque estaba desnudo. Ah, bueno. Ah, bueno. Entonces fíjate bien. ¿Por qué va a decir que tuvo miedo porque estaba desnudo? Como si fuera Desnudo. malo estar desnudo, que estar desnudo le iba a merecer un castigo. Él siempre estuvo desnudo. Desde que Dios lo hizo, siempre estuvo desnudo. Él no estaba desnudo. Él siempre había estado desnudo, pero nunca había estado vestido. ¿Verdad? Nunca había estado vestido. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Son dos cosas. Uno, está mintiendo, o dos, inventó su propia justicia, Se estaba justificando. ¿verdad? propia justicia. En vez de decirle, ¿verdad? Tuve miedo porque comí del fruto que tú me diste que dijiste que no comiera. No dijo eso, dijo porque tuve miedo porque estaba desnudo. ¿No dice así? Sí. Sí. Tan es así que Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cuándo le dijo Dios, estás desnudo, vístete? Nunca le dijo. O sea, Dios no le dijo, quizá alguien más le dijo. A lo mejor Eva le dijo, ¿verdad? Pero quién sabe, no dice. A lo mejor la serpiente le dijo, pero nadie, Dios no le dijo eso, no le dijo, es malo estar desnudo, ¿verdad? Ahora, fíjate bien lo que estamos viendo, porque Adán y Eva fueron hechos varón y hembra a la imagen de quién. De Dios. De Dios. Ahora, en el momento en que desobedecieron, ¿siguen siendo la imagen de Dios? En una manera sí, ¿verdad? Perdieron la imagen de Dios en cuanto a la santidad, pero, o sea, en otra manera siguen tienen la imagen de Dios en cuanto a sentimientos, que tienen inteligencia, que tienen conciencia, pero perdieron la imagen de Dios en cuanto a la santidad. La espiritualidad. Fíjense que el La versículo 22 lo espiritual. contesta. El versículo 22 contesta, dice, he aquí, y Jehová dijo, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, es como uno de nosotros. O sea, Dios mismo está reconociendo que el hombre ya es como Dios, pues sabiendo el bien y el mal. Solamente que el hombre decidió desobedecer a Dios. Es la diferencia. Pero la imagen sigue siendo la misma. La imagen de Dios. Más o menos, ¿no? Sí. Ya no es imagen perfecta. No es perfecta, sigue pero siendo, como dicen, semejanza, ¿verdad? Semejanza de Dios. ¿Ok? Pero, yendo entonces al versículo 11, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol? Le dice claramente, has comido del árbol de que yo te mandé no comieses. O sea, Dios va al punto. Dios va al punto exacto de donde está la situación que debe de ser, ¿verdad? Dios no quita el dedo del renglón. La ley es la ley y no nos podemos evitar de eso, no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. A mí me parece que Adán quería cambiar la ley a que lo bueno es estar vestido, lo malo es estar desnudo. Pero el fruto no importa, ¿no? Quieres sacarle del enfoque esa situación. No te preocupes por eso. Ahora estoy preocupado por esto otro, ¿no? Está cambiando las reglas
y está diciendo lo que tiene que hacer. Y la pregunta es directa, ¿verdad? Es directa, que requiere o sí o no, ¿verdad? La pregunta requería una respuesta simplemente de sí o no, ¿verdad? Pero ¿qué hace? ¿Cuál es la contestación de Adán? La mujer que me diste. ¿Ok? Se excusó y le echó la culpa a otra persona. No fue responsable de lo que hizo él. ¿A quién le echó la culpa primero? A la mujer. ¿No? La mujer a la serpiente. Adiós. Bueno, la mujer Primero a Dios. y luego ¿Y quién le a dio a la Adán. mujer? Dios, la mujer que me diste. Y lo que dice ahí es la mujer que tú me dices. Fíjate cómo el pecado, como la gangrena, va engendrando más pecado, ¿verdad? Lo primero, pecó. Lo segundo, aquí se está yendo la luz, por cierto. Si se va, tú sigues, Agustín o Paco, No, el hermano Paco, que es... ¿ok? Sí, porque estamos en tormenta. Aquí hay una tormenta ahorita, está entrando. ¿Sí? Mira, se acaba de ir otra vez la luz. Entonces, el primer pecado, la desobediencia de comer el fruto que dijeron que no. La segunda, cambiar la justicia de Dios por la justicia propia. Establecer su propia justicia, es decir, establecer lo que está bien y mal en su mente. Y tercero, cuando se le confronta ya con el pecado, ¿sí? Echarle la culpa. Imagínate, primero a Dios y después a la mujer. ¿Verdad? ¿Cuántos pecados van? Yo cuento 4. 4. ¿Alguien dijo 6? Dígame cómo estuvo la cosa. El pecado engendra pecado. El pecado engendra pecado. ¿Verdad? Va uno acumulando. Fíjate qué tremendo es eso, ¿verdad? Entonces él le echa la culpa a la mujer, y entonces ¿con quién va Jehová? Con Ahora, la como mujer. tú dijiste, Agustín, no, fíjense bien que primero él fue con el hombre, a pesar de que la mujer fue la primera que tomó el fruto, ¿verdad? Él fue con el hombre. Porque el hombre le dio todas las herramientas y la responsabilidad y la ayuda idónea. La mujer no tenía ayuda idónea, no nos olvidemos de eso. Ella no tenía bastón, ¿verdad? Era presa fácil, como quien dice. ¿Qué dice el versículo 13? Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué contestó la mujer? La culpa era de la serpiente. Por eso comí el fruto. Pero no le dice la serpiente que tú me diste. No. Menos no le echó la culpa a Dios, ¿verdad? Por lo menos le dijo, la serpiente fue la culpable. La serpiente fue la culpable, ¿verdad? La serpiente me engañó. Ahora, ¿está diciendo la verdad o no? Sí. Sí, Diciendo la ella verdad. sí está contestando la verdad, ¿verdad? Y está Hermano, confesando la verdad. Y yo comí. Sí, Paco. y es interesante eso porque no es lo mismo, o sea, el engaño es, no obstante que sabes la verdad. O sea, el diablo no engaña solamente porque ignoras. No, la astucia del diablo es engañarte a pesar de que sepas la verdad. Porque, por ejemplo, cuando hablaba con la mujer, el diablo le preguntó con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol. O sea, eso es cómo es la pregunta intrigosa. Y ella contestó bien, dijo, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que podemos comer de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ella añadió algo, dijo, ni aún lo toquéis. Pero sabía lo que debería hacer. Sin embargo, el diablo fue astuto y le presentó una media verdad. Le dijo, no moriréis, es una mentira. Le dijo, sino que Dios sabe que el día que de él comieres, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Eso es cierto. Pero dijo una mentira
es encubierta con una media verdad y ella cayó en el juego. Entonces, ese es el asunto de que no solamente es engañado el que ignora la palabra en este caso, sino es engañado el que la conoce a pesar de conocerla. Sí, sí. Bueno, efectivamente. Ok. Sí, pero hay Entonces, dos cosas que se ven aquí, ¿no? La naturaleza humana del hombre, como fue Adán y fue Eva, esa naturaleza que la tenemos todos. Porque acuérdate que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero la naturaleza humana que tenemos es la que llevó a Eva a caer en ese juego, en esa tentación. Eso es lo que hoy día nosotros tenemos que cuidarnos, siendo ya conocedor de la palabra, porque hemos visto eruditos, hemos visto pastores, hemos visto ancianos, hemos visto gente muy sabia de la palabra que ha caído en las redes de Satanás. Entonces, nadie está excepto de caer en estas tentaciones que nos presta. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza humana. Esa naturaleza humana tenemos que controlarla. ¿Con quién? Arraigado a Dios. Es la única manera. Cierto, hermano. Inclusive Dios en la carne, en la persona de Jesucristo, fue tentado también. Dios en la carne, aunque no pecó, pero fue tentado. eso me lleva a 1 Corintios 10:12, ¿verdad? Que está firme, mire que no caiga. El que cree estar firme, ¿verdad? El que cree estar firme, mire que no caiga. Eso es tremendo, ¿no? Ahora, El caso es que Dios, antes de crear a Adán y Eva, antes de crear el jardín, antes de crear el árbol de la ciencia del bien y el mal, antes de crear todas las cosas, Dios sabía que el hombre iba a pecar antes de todas las cosas. Porque como nos narra Efesios, el apóstol Pablo, él dice que él preparó esa salvación antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la fundación del mundo ya Dios tenía en su mente enviar a su Hijo a salvarnos. O sea, que ya Dios sabía que esto iba a suceder, que el hombre en su naturaleza iba a pecar, el hombre iba a desobedecer, porque Dios nos dio la libertad de tomar decisiones, a diferencia de los animales, de las otras criaturas que Dios creó, los animales. A nosotros nos dio el raciocinio y libertad de tomar decisiones, y el hombre cuando toma decisiones se equivoca o se deja tentar, como pasó con Eva, y toma decisiones erradas. Y las decisiones erradas nos llevan a separarnos de Dios, y ya Dios sabía eso, porque Dios desde el principio lo hizo así. Y por eso tenemos a Jesucristo, por eso vino Jesucristo, porque si no, por nuestra propia cuenta, ninguno podía salvarse, ninguno podíamos estar en la presencia de Dios, solamente por Jesucristo. Como decía el hermano Paco, él fue tentado en todo, pero a diferencia de nosotros, sin pecado, sin pecar, él no pecó. Y por eso fue el cordero puro, sin mancha, que fue sacrificado por nosotros, para que esa sangre nos limpiara de todo pecado. así es. Ahora, fíjense bien que Jehová con Adán tiene conversación y le hace una pregunta. La misma pregunta se la ha hecho a la mujer, ¿verdad? ¿Se fijaron? Sí. Pero la serpiente no le pregunta. No, la condena de una vez. Condena de una vez, fíjate bien. O sea, no, la serpiente no está a prueba. El plan de Dios no incluye salvar a la serpiente. No incluye salvar a la serpiente. Eso es interesante que entendamos desde un principio. O sea, desde el punto de vista del principio bíblico, o sea, estamos hablando que la maldad es la maldad. No hay, y punto. La maldad es condenable y la bondad es salvable, vamos a decirlo así. Entonces le dice a la serpiente, ¿qué le dicen? Versículo 14. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás
todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y paremos ahí porque eso es mucha vianda para comer. Ya los eruditos. Mano que Roberto, aquí por lo menos en Éxodo 21 se sabe claramente para quién era los mandamientos, para quién era la condición, era para el pueblo de Israel. Porque dice aquí, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, era exclusivamente para su creación. Su creación, de su gente, ¿Sí? a los que hizo a su imagen y semejanza. ¿Verdad? Ahora vamos a desglosar un poquito aquí. Y aquí están varios maestros. Aquí está Edward y Edwin, José y Paco, José Raúl, Henry, Edgar, ¿cómo se llama? ¿El de Fabiola? Edward Díaz. Henry. Henry. Ah, ya llegó el Pinochet el bueno. Entonces, cuando él le dice a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Qué entendemos entonces cómo era la serpiente antes de que recibiera esta condenación? Aparentemente caminaba erguida, o tenía patas por lo menos, Tenía patas y, y hablaba, ¿no? y hablaba, pues. O sea, aparentemente era un ser humano, pues era como un ser humano, pues. Ahora, porque era serpiente no se sabe. Ajá. Sí, porque no se ve que se asombraron de hablar con la serpiente, ¿no? O sea, no era una persona con cuernitos y colorado y con colita, cosas por el estilo, ¿no? No tenía rabo ni cachos. No tenía cachos. No tenía cacho ni rabo. Y le dicen los venezolanos a los cuernos. Sí. Cacho. ¿Y qué aprendemos de eso? ¿Qué es lo que nos enseña esto? Versículo 14. José Arango quiere pedir. Hermano José Arango quiere hablar, quiere decir algo. Amén. Diga, Puede activar su José. micrófono, hermano. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Fíjense que yo tengo una pregunta en cuanto a ello. ¿La serpiente fue usada por Satanás? Es mi pregunta. O la serpiente era Satanás. Sí, pues se utilizaba por cualquiera. Satanás puede utilizar cualquier instrumento, cualquier cosa, ¿no? Porque dice que el ángel se viste ángel de luz. Inclusive, Eso es lo que dice precioso. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, aquí Juan, en la visión del apóstol Juan, habla de que era la serpiente antigua, que era Satanás. Ahora, ¿será que él entró dentro, se hizo serpiente, se convirtió en serpiente porque sabemos que Satanás no era un ser de carne y hueso como era Adán y Eva? Satanás es un ser espiritual. No tenía carne, entonces él para poder, imagino que para poder comunicarse con los seres de la tierra tenía que habitar en algún cuerpo, ¿no? Así como los demonios que entraban o habitaban en cuerpos humanos o cuerpos físicos. Igualmente imagino que hacía Satanás, a lo mejor, no sé, siempre se nombra a Satanás como la serpiente antigua, pero que él haya entrado dentro de una serpiente para poder comunicarse con Adán y Eva, o con Eva en este caso, es posible, no sé. Apocalipsis 12:9 dice lo mismo, ¿no? Es muy similar ese. ¿Verdad? Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Sí, gracias. Yo lo comprendo de esa manera, pero quería estar completamente seguro, dado de que en el misterio de Jesús se da cuenta, uno puede darse cuenta de que de ciertas cosas como en el endemoniado de Gadareno, ¿verdad? De que hablan los demonios y piden permiso. Entonces, esa es por eso quería estar seguro. Gracias, hermanos. Ahora sí, como hemos estudiado la primera lección, cómo estudiar paralelos, o sea, sin negar el evento, ¿verdad? Debemos de discernir espiritualmente, ¿verdad? Y el discernimiento espiritual de lo que estamos viendo, pues es obviamente que Satanás representa la maldad, el pecado, ¿verdad? Y Jehová representa la justicia, la obediencia, y nosotros estamos en medio de los dos, ¿verdad? Y podemos decidir obedecer o pecar, ¿verdad? Uno de otro. Nosotros estamos ahí y siempre estamos en medio de la situación. Y él nos tienta, nos engaña, como lo explica ya la serpiente antigua, el dragón, ¿verdad? Que engaña al mundo entero, entero. Y dice ahí en el 12:9 de Apocalipsis que fue arrojado a la tierra, está aquí. Por eso es tan importante que nosotros salgamos de esta tierra, ¿verdad? Y nos vayamos a un lugar espiritual que es la iglesia del Señor, para esperar el reino de los cielos y llegar a... Y la salvación no está de este lado, está en otro lado. ¿Okay? Ahora, ¿qué significa, volviendo a Génesis 3:14, que va a tener que arrastrarse sobre su pecho y comer polvo todos los días de su vida? Buena pregunta. O sea, ¿cuál es la ilustración que nos está dando que quiere que entendamos? Que, o sea, vas a andar por lo más bajo o sea, por lo más bajo. O sea, el pecado te lleva a arrastrarte, a estar en lo más bajo de la sociedad, vamos a decirlo así, en este caso. O sea, ella tenía que andarse arrastrando y comiendo polvo, o sea, en el suelo, porque el polvo estaba en el piso. Va a andar por la tierra, creo Sí, andar por la tierra. que. Característica de la humillación. Ok, sí. Humillación. Serás humillado constantemente. ¿Cuál es lo opuesto? El cielo. Colosenses La 3:1. exaltación. Sí, Colosenses 3:1. ¿Qué dice? Poner la mirada En Cristo. Se Se puede ver en cosas las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿verdad? Las cosas de arriba. Poner mirar las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? Exacto. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces, lo que está hablando también, cuando está hablando de mirar y estar comiendo la tierra, no estar amarrados a nuestro terrenalismo, a ser terrenales, ¿verdad? Sino tenemos que ser espirituales. Tenemos que olvidarnos de hacernos tesoros terrenales, como dice Mateo, ¿verdad? Hacer vuestros tesoros, ¿dónde? Los cielos. Los cielos, y no en la tierra donde el moho y el orín corrompen, La ¿verdad? polilla. La polilla, ¿verdad? Eso es primera cosa. Entonces, primero la bajez de la persona y la mirada. O sea, sobre el pecho andarás, polvo comerás. O sea, no puedes mirar hacia arriba. Siempre estás aquí. Cuando tienes el pecho hacia abajo, por más que voltees, no puedes ver para arriba, ¿verdad? Entonces, no tienes la visión de la salvación, no tienes ni aspecto ni forma de llegar a él. Ahora, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está el resto de la profecía.
Eso es profecía, ¿verdad? ¿Y de qué está hablando? El Mesías. El Mesías El iba a Mesías. vencer a Satanás. Y Mesías. Lo La iba a simiente es el Hijo de Dios. aplastar. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Apocalipsis, Romanos 16:20. No habla sobre. A ver, a ver, a ver. ¿Alguien dijo algo? Marlene. Marlene dijo, No, yo dije Romanos 16:20. Romanos 16:20. ¿Qué dice Romanos 16:20? Romanos 16:20. Así Dice, Dios de paz aplastará pronto a Satanás bajo sus pies de ustedes. Entonces, Señor Jesús les dará su gracia. Que eso fue lo que hizo Jesús a través del sacrificio y de su resurrección. Venció a Satanás. aplastó la cabeza. Gálatas 3:16. ¿Cuál? ¿Cuál versículo? Disculpe. 3:16. De Romanos. Gálatas. Ah, Gálatas. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, la simiente es Cristo. La simiente de la La mujer. simiente es Cristo, sí. La simiente. Y la mujer es el pueblo de Israel. Exactamente. ¿Ok? Entonces, este te dirá en la cabeza, o sea, ¿cómo va a ser herido Satanás? En la cabeza. Va a ser vencido, ¿verdad? Y aunque aparentemente Satanás ganó cuando fue crucificado Cristo, ¿qué es lo que pasó después de 3 días? Venció a la muerte. Venció la muerte, resucitó, ¿verdad? Venció la muerte. Entonces, esa es la victoria completa, ¿verdad? Y cuando estudiamos Apocalipsis es el libro de victoria, que nos habla de la victoria prometida, que es lo que nos está ofreciendo desde ahorita, aquí, desde este momento. Está diciendo que a pesar de todo esto, eso es lo que va a pasar. La simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, pero el calcañar, ¿qué es? Talón. El talón. El talón. No le vas a hacer nada en comparación a lo que él te va a hacer a ti. ¿Ok? ¿Vamos bien? Estamos bien. Ya se Por nos eso que acabó ahí el hay un tiempo. dicho que dice, por eso que hay un dicho que dice, la culebra se mata por la cabeza. Ajá. Buen dicho. Buen dicho. Sí, señor. ¿Algún comentario más o pregunta? Ya estamos llegando al final. Sí, ya son aquí ya Las 9. ya pasamos 9 minutos de la hora de. El hermano Arango todavía tiene la mano alzada. Sí, hermano, es bien interesante lo que están tratando ahorita y realmente la muerte, ¿verdad? Viene por causa del pecado y por eso fueron sacados de la presencia de Dios. Estando en la presencia de Dios, no había ni envejecimiento ni nada. Pero cuando salen por el pecado, entonces viene la muerte física y espiritual. Y Satanás lo que busca es que nosotros muramos espiritualmente. Porque desde el momento en que fue vencido en la cruz, ¿verdad? La muerte también es vencida. Es decir, hay libertad para poder vivir eternamente en la presencia de Dios si hacemos la voluntad de Cristo. Ese es mi comentario, hermano.
Buenísimo. Así es, hermano. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Algún otro comentario, hermano Edwin? Bueno, Roberto, Edward, buenas tardes sí, a Edward. todos. Sí, bueno, quería preguntar esta parte de por qué Dios permitió, después de que Adán y Eva pecaron, por qué permitió que aún el mal siguiera, como en este caso, como reinando también el pecado. El versículo 14 dice, el versículo 15 dice que va a poner enemistad, es decir, no elimina la existencia del pecado en nuestros días. O sea, ¿por qué será que Dios permitió esa parte? Que en vez de terminar con el pecado, dejó que aún siguiera obrando, ¿no? Y poniendo una enemistad, es como una lucha de poderes entre el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, y luego con la simiente de esta serpiente, que obviamente es el pecado. ¿Cuál sería en ese? Entiendo que es como una pregunta un poco, bueno, no entiendo esa parte a veces, aunque he estudiado esto. Bueno, lo que yo tal vez comentaría para poder decir lo que yo creo es que tal vez que no era el propósito de Dios que la humanidad llegara únicamente hasta ese, se limitara a esos tiempos, sino que dejó que la vida siguiera hasta nuestros días, pero con ello también trayendo las promesas de victoria, dándonos a nosotros la libertad de elegir, como lo hizo con Adán y Eva, elegir o hacer una elección entre la vida y la muerte, como presenta Moisés a los hijos de Israel. Entonces, si hay algún comentario también que puedan ayudarme en esa parte, es por qué Dios permitió que aún la serpiente, es decir, o Satanás, siguiera todavía reinando hasta nuestros días, o desde el tiempo que Dios lo maldijo hasta nuestros días. Bueno, yo digo, hermano Miranda, Dios tiene conocimiento de que eso iba a pasar, de que Adán y Eva iban a pecar. No lo provoca, o sea, el anticipado conocimiento de Dios no significa que Dios lo hace, lo manda, pero lo permite. Lo mismo va a pasar en el capítulo 6 y capítulo 8 de Génesis, donde la humanidad se corrompió y Dios vuelve a empezar con Noé una nueva humanidad. Porque en los planes, primero por lo que dijo ya Eduardo, que Dios no nos creó como robot para que obedeciéramos mecánicamente su voluntad, sino que nos dio un libre albedrío, inteligencia, sentimientos, para que lo amáramos, lo conociéramos a través de su creación y después a través de su palabra, y tomáramos la decisión de obedecerle o no. O sea, cuando nos da libre decisiones porque tenemos la opción de hacer una u otra cosa. Y en el caso de Adán y Eva, ellos tomaron la decisión de desobedecerle. Y a través del tiempo, cuando empieza la enemistad, pues empieza desde la descendencia de Set y la descendencia de Caín, que empieza el conflicto y va por toda la historia del Antiguo Testamento hasta Cristo. Y ya después, cuando viene Cristo y lo vence, y bueno, Dios sabía eso. Por eso Jesucristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 y 1 de Pedro 1:18 al 20, particularmente el 20, dice que fue por amor que Jesucristo se sacrificó por nosotros, y Dios ya lo tenía previsto, porque sabía que no que nos hizo pecadores, no, sino que tendríamos esa inclinación a pecar. Sin embargo, también nos dio nos dio victoria sobre el diablo en Apocalipsis 12:10 y 11. Después de que el diablo ya no puede acusar a los hijos de Dios, no puede ir al cielo a acusarnos. Ahora dice, y se oyó una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, y no sé qué más dice porque no vengo leyendo el texto. Pero dice que ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Dice, y ellos le han vencido. Y le han vencido por la sangre de Cristo y por el testimonio, y porque guardaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, la victoria de Cristo sobre el diablo también es nuestra victoria sobre el diablo por medio de Cristo Jesús. Yo creo también, sí, Paco, muy bueno. Yo
La versión corta de la contestación está en Juan 3, 16 al 19 o al 20. Porque ahí nos lo explica claramente, y en Efesios 1, versículo 3, pero versículo 1, Efesios 1, versículo 3 dice, desde antes de la fundación del mundo, Dios había ya decidido, lo leyó Agustín, ¿verdad? Salvarnos a través de su Hijo. Y aquí dice, se lo voy a leer de todos modos, aunque te la sabes bien, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. O sea, lo que nos estamos, ¿por qué lo hizo? Para mostrar su amor. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, para que sea salvo, tiene que decir que de no ser salvo sería condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lo que hubiéramos leído el siguiente, el versículo después de ese es, maldita sea la tierra por tu causa, allá en Génesis. El mundo está condenado, ¿no? El mundo está condenado. Estamos viviendo en un mundo condenado. Dios nos lleva de la tierra de los mortales a la tierra de los vivientes. Salmo 116, versículo 11, 12 o 13 por ahí. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas, ¿verdad? La condenación es lo que malo. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Fíjate bien, en Dios. Hechas en Dios, las obras de Dios, las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero la razón es que nos amó, para mostrar su amor. Es increíble, es muy difícil, por eso es tan difícil de comprender el amor de Dios. Pero el amor de Dios tenía que incluir enviar a su Hijo unigénito a que muriera en esa dura cruz. Tenía que incluir eso, para que lo entendiera. Gracias, hermano. Sí, también yo creo que aunque hay una inclinación hacia el pecado de nuestra mortalidad, de nuestra carne débil, yo creo que también sí tenemos como esa autoridad nosotros de decidir si pecamos o no. Hay algo, estaba yo también estudiando estos días con unos hermanos el libro de Génesis precisamente, y en el capítulo 4, versículo 7, Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta y está buscando como para tentarlo, para devorarlo, dicen algunas versiones. Pero le dice, si tú bien hicieres, tú puedes dominarlo. Entonces yo creo que así como hay una inclinación hacia el pecado, también nosotros tenemos esa fuerza que Dios nos ha dado para resistir a ello también. Y ahora mucho más por medio del Espíritu que nos ha dado. Entonces, nuestras decisiones también tienen el poder de apartarnos del mal, nuestra decisión como seres humanos, y también obviamente y ahora como cristianos pues mucho más. Sabemos que Satanás está en todos lados y ya sea que se presente como una serpiente, como lo hizo en el libro de Génesis, o se presente de todas formas, como explicaba el hermano Paco, por por la vanidad de los ojos, por el querer tener el poder. Yo creo que siempre también tenemos ese poder y esa autoridad sobre el pecado también. Y me gustó mucho esto cuando estábamos viendo. Y del versículo 15, el versículo 14 de Génesis 3 es una condenación hacia la serpiente, pero el versículo 15 ya también es como la enemistad que va a crear entre el mal y el bien, ¿verdad? Y ahí va a haber una lucha de poderes y obviamente sabemos que él mismo ahí especifica que el bien es el que gana, que es en este caso Cristo Jesús que vence la muerte del pecado. De hecho, Hebreos lo dice, 2:14 creo que dice que Cristo ha venido para destruir al imperio de la muerte, que esto es al diablo. Entonces, toda la destrucción ya está hecha para Satanás y nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios 15, tenemos la victoria por medio de él y por medio del evangelio. Así que, pues nosotros nos toca seguir luchando y saber de que sí tenemos control sobre el pecado. Eso quería comentar, hermano. Buenísimo, Edward. Muchas gracias. Ya perdimos a Paco. Sí. Se fue. Ahora pasa ratito. ¿Alguna cosa más? Nelly, Edanis, Edwin, Sergio, José, Miguelito. Sí, hermano.
ahí hemos estudiado, lo hemos analizado, que para qué fue creado este mundo. Este mundo fue creado para nosotros. Dios es tan bueno que, bueno, primero creó todas las cosas para nosotros. ¿Qué es lo que afectó esa responsabilidad o irresponsabilidad del hombre, como Adán y Eva, que tomó la decisión de seguir, de conocer el mal, de desobedecer? Y esa es una de las cosas y las condiciones porque el Señor destruyó al mundo también, lo destruyó pues, en agua, en diluvio, y les dio otra oportunidad para que siguiésemos el camino del bien, pero sí afectó porque la maldad estaba ya había entrado por el hombre. ¿Por quién entró la maldad? Bueno, por el hombre, al conocimiento, al conocer el pecado, el conocimiento del pecado. Y eso ya lo estamos viendo y lo estaremos viendo durante Génesis en adelante, desde aquí en adelante. Pero claramente el Señor no nos creó fue para esto, sino bueno, para vivir en este paraíso terrenal. Pero por la misma culpabilidad del hombre fue que sucedió todo lo que estamos viviendo. Así es. Como sombra del huerto, como sombra de la iglesia, donde tenemos todos esos grandes beneficios que tuvo Adán en el huerto, creado a imagen y semejanza, le dio fruto, le dio tierra para labrar, le dio una mujer, lo tenía chévere, lo tenía consentido. Y eso mismo, sí, como sombra de la iglesia, donde nosotros, aún en las dificultades y aún en las tribulaciones, el Señor está ahí pendiente de cada uno de nosotros y manteniéndonos en gozo, porque confiamos que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Me hace entender que no tengo que estar buscando para ningún lado, porque ellos estaban muy bien. Y bueno, mira, con todas las consecuencias que se derivaron solamente por no obedecer, pues. Entonces, si estamos bien, ¿para qué le vamos a estar buscando 5 patas al gato? Mejor vamos a quedarnos tranquilitos, donde el Señor nos tiene bendecidos, y bueno, y cumplamos con lo que el Señor nos pide en cada uno de nosotros dentro del cuerpo, como misión, como miembros que somos, pues. Y eso me hace a mí ver esto, pues, de que si el Señor nos tiene con bendiciones, ¿para qué yo voy a echar a perder desobedeciendo o saliéndome del cuerpo de Cristo? No vale la pena. Es mejor no estar padeciendo ninguna consecuencia y saber conducirse como el Señor quiere. Gracias. Muy bueno. ¿Y más? Agustín, tú terminas. Muchas gracias a todos por su presencia y su ayuda y su apoyo, su atención, su participación. Bueno, gracias hermanos, Dios me lo bendiga, gracias hermano Roberto, todos los que estamos presentes, la hermana Alex, la hermana Edanis de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, Fidel de San Juan de los Morros, la hermana Nelly, de allá de Ecuador, Dios la bendiga. El hermano Henry, ¿de dónde es usted, hermano Henry? ¿De qué país? Venezuela, pero Venezuela. vivo aquí, estoy aquí en España ahora. Ah, está en España. Ah, ok. Alejandro sí conoce los españoles, yo no. Hermano Edwin, Dios lo bendiga, bienvenido. Gracias. Hermano Edwards Díaz, hermana Maruja también, seguimos orando por la hermana Maruja. Tuve un tiempo en Brasil también. Estuviste en Brasil. Ah, ok. Hermano José. Pero mi hermano, Dios me los bendiga. No hemos orado, ¿verdad? Hermano Sergio Pinochet, como dice el hermano Roberto, el Pinochet bueno. Bueno, bienvenidos todos, gracias por su presencia. Entonces mañana es jueves, mañana no hay estudios. El viernes retomamos entonces estudios con nuestro hermano Pedro Rodríguez de Venezuela, de San Felipe. Estamos estudiando Segunda de Samuel, Reyes de la Biblia. Ya estamos con David, ya David es rey de Israel.
y estamos estudiando su reinado y todo lo que está sucediendo en torno a su reino. Bueno, Dios me los bendiga. Vamos a pedir a nuestro hermano Henry que nos pueda dirigir una oración para terminar esta noche de estudio, o esta tarde de estudio. Señor Todopoderoso, bendito eres, Padre. Gracias te damos por la vida, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos das, Señor. En este momento hemos estudiado tu palabra, Señor, y sabemos tu gran poder, Señor. Sabemos que tú sabes las cosas antes de que pasen. Sabemos todos tus planes, Señor. Sabemos que tú, nadie te puede engañar y tú siempre estás un paso adelante de las cosas malas, Señor. Amado Padre Todopoderoso, bendícenos en este momento, Señor. Quédate con nosotros, Señor, siempre como siempre lo haces. Nunca nos abandonas, Señor. Siga bendiciéndonos, Señor, en todos los estudios para cada día aprender más y ser más de ti, Señor. Amado Padre Todopoderoso, es el nombre de tu Hijo Jesucristo que llegamos a ti en este momento para pedirte sabiduría y todas las cosas buenas, Señor. Amén. 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 Gracias, hermano. Amén.